Me presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Es muy grato saludarles, señoras y señores, lo propio a nuestros invitados que arriban al estudio cuando son las 6:50 de la mañana. Y estamos examinando gratuitamente la glucosa, por si acaso, doctor Luis Fernando Torres, a usted le interese. Aquí tenemos a la señorita enfermera. El asambleísta Roberto Gómez nos atenderá desde la ciudad de Guayaquil y entiendo que Pancho Huerta también estará con nosotros en pocos minutos más. Yo tengo una importante información respecto de Odebrecht, doctor Luis Fernando Torres, le va a interesar a usted. En la edición de esta mañana, no es de esta víspera, de La Nación de Argentina, se incluye esta crónica que vale la pena que tomemos en cuenta todos los ecuatorianos y especialmente nuestros representantes en el área de fiscalización y control de las instituciones y el comportamiento y conducta de los actores políticos administrativos de nuestro país. La Nación de Argentina, atención, dice: en Argentina, obviamente, primera plana, eliminan el artículo que permitía negociar con la firma brasileña. Miren ustedes, el gobierno sufrió ayer un duro revés en la Cámara de Diputados porque la oposición, esto quiere decir el kirchnerismo, primos hermanos de los que sabemos, mutiló un artículo del proyecto del régimen penal empresario, aquel que le hubiera permitido negociar un acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht para que confiese qué funcionarios del kirchnerismo recibieron coimas a cambio de obras públicas. Eliminan ese artículo. Ustedes pueden concebir aquello. Y el descuido de la bancada oficialista seguramente, pero la iniciativa en cuestión establece duras sanciones penales y económicas para aquellas empresas que cometan delitos de corrupción. Además incluye la figura del colaborador eficaz, que prevé que aquellas empresas, entre comillas, arrepentidas, puedan celebrar un acuerdo de cooperación con la justicia para que, a cambio de información detallada sobre el delito cometido, cese la acción penal en su contra. Si bien la oposición apoyó en términos generales la iniciativa, mantuvo hasta el final fuertes discrepancias con varios artículos, en especial este 37, el artículo 37, al que bautizó como el artículo de Brecht. El artículo de Brecht fue incorporado a instancias del gobierno y proponía que aquellas empresas, mucha atención, arrepentidas, entre comillas, que hubiesen cometido delitos de corrupción
antes de la sanción de este régimen, pudiesen suscribir un acuerdo de cooperación vía administrativa con la Procuración del Estado, o más bien la Procuración del Tesoro, más claramente. Por medio de ese acuerdo, la empresa podía beneficiarse con un alivio penal a cambio de suministrar información sobre los delitos. La empresa Odebrecht confesó que pagó $35 millones a funcionarios argentinos durante la gestión kirchnerista. El gobierno pretendía con el artículo 37 contar con una herramienta para llegar a un acuerdo con Odebrecht y conocer qué funcionarios recibieron los sobornos. De paso, se esquivaba al Ministerio Público Fiscal a cargo de la funcionaria, la doctora Alejandra Gils Carbó, lo que en Guayaquil se denomina Carbó, como apellido importante en la tradición porteña. Bueno, me parecía interesante esto porque ¿qué posibilidades de esclarecer el caso en Argentina en su vínculo igualmente pecaminoso, definitivamente pecaminoso como en el resto de países de América Latina, de la empresa brasileña? Así las cosas, una primera referencia, aprovechando la comparecencia con talento y conocimiento legal de América Latina, de nuestro legislador Luis Fernando Torres. Digo nuestro porque todos son elegidos por el pueblo ecuatoriano. Luis Fernando, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué opina usted de se avisparon los kirchneristas y eliminan el artículo que permitía negociar con la firma brasileña para que dé los informes de quienes habrían recibido las coimas? Entonces, pilas, ¿aquí puede ocurrir lo mismo o no hay tal? Buenos días, Gonzalo, buenos días a los oyentes de esta radio y particularmente un saludo a mis electores en Ambato y en la provincia de Tungurahua que están siguiendo este programa a través de la web. Un juicio político concluirá el día domingo. Se sancionará con la censura al Contralor General del Estado. El resultado está cantado y yo he dicho que esa censura también debería ser una censura a todas las auditorías que ha hecho la Contraloría, a los recursos y proyectos manejados por la Revolución Ciudadana entre el 2007 y el 2017. No es un juicio cualquiera, si bien el Contralor no estará presente en la audiencia, por lo menos con esa censura también se prenderán las luces rojas frente a todo lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Y está por iniciarse otro proceso de enjuiciamiento político al vicepresidente de la República. Se ha presentado ya el pedido para que se lo enjuicie. Los legisladores de la bancada del Cambio Positivo, integrada por el Partido Social Cristiano, el Movimiento de Tungurahua Tiempo de Cambio, el Movimiento Social Conservador, Madera de Guerrero, hemos firmado ese documento, que por cierto no lo hemos elaborado nosotros, sino los asambleístas de la Alianza Creo Suma, pero hemos puesto nuestra firma en ese papel porque creemos que tiene que investigarse la responsabilidad política del vicepresidente alrededor del manejo de los sectores estratégicos, más aún cuando existen procesos judiciales concluidos unos y otros en marcha a nivel judicial. En esos dos procesos de enjuiciamiento político está de por medio lo que ha ocurrido con la empresa brasileña. De hecho, el juicio político contra el Contralor General del Estado, el doctor Pollitt, que ya renunció y cuya renuncia no necesita ser aceptada, pero que va a ser objeto de una censura, tiene que ver precisamente con lo ocurrido con la empresa brasileña. Entonces, estos procesos vamos a impulsarlos con toda la seriedad, con toda la responsabilidad, más allá de lo que dicen algunos de los simples recortes periodísticos, porque el país espera una fiscalización responsable. Y en el tema de la cooperación, en el Ecuador existe la figura de la cooperación eficaz.
Esto significa que solo un procesado puede, a través de una delación, beneficiarse con la reducción de la pena. Pero si no hay procesado, no puede haber cooperación eficaz. Por lo tanto, la figura jurídica que tenemos en el Ecuador es muy distinta de la figura jurídica que se aplica en Brasil y de la que se ha querido aplicar en Argentina. Por consiguiente, en el Ecuador la única opción que existe es que procesados, y no hay ninguno procesado por parte de la empresa brasileña, pueda, mediante una delación, cooperar eficazmente y lograr al final una reducción de la pena, pero no la impunidad. En esas circunstancias, yo no veo en el país mayor interés, en el fondo, de cooperar de aquellos que con una delación podrían ser incorporados a un proceso y podrían recibir inclusive una sanción. La situación del Ecuador entonces es diferente a nivel procesal de la que hemos visto en Brasil y de la que hemos visto también allá en Argentina. Pero al menos para esta fiscalización en el Ecuador se cuenta ya con el informe del Departamento de los Estados Unidos que ha tratado el tema y que señala que entre el 2007 y el 2016 en el Ecuador se pagó sobornos superiores a los 33 millones de dólares. El motivo entonces de la investigación es 2007 en adelante. Los que dicen queremos investigar 40 años atrás, nosotros simplemente les contestamos que no sean 40 sino 60, 70 u 80. Pero hay que concentrarse en lo que importa y por supuesto habrá que estar muy atentos a aquellos dos procesos que la Fiscalía viene llevando adelante con el señor Mosquera y entiendo que algún otro procesado, porque resulta que ya quieren aquellos que han estado involucrados indirectamente dar informaciones relevantes. El tío, por ejemplo, del señor Mosquera ha dicho, yo voy a decir todas las verdades, porque al final utilizaron mi nombre, me pusieron la plata en la cuenta y en definitiva no participé de ese delito. Creo que algo más se va a conocer, pero hay que hacer una advertencia. El tema de Odebrecht es un tema de este tamaño frente a toda la contratación pública de los últimos 10 años. Se dice que las contrataciones de la Odebrecht no pasan en estos últimos 10 años del 7% de las contrataciones, pero hay otras más, hay otras empresas, hay otros países. Por lo tanto, la investigación tiene que ser integral y no circunscribirse solamente a este hecho. ¿Y eso de quién depende? Bueno, eso va a depender... Porque los que quedan en calidad de otros son ustedes, los legisladores de minoría. Mire, la Fiscalía, yo me reuní con el fiscal el día lunes, también estuvieron otros asambleístas que forman parte de la delegación, fue muy útil y productiva esa reunión, muy competente, por cierto, el fiscal, y allí pude yo ver algunas luces para orientar esta investigación con seriedad y para que al final estos temas no vuelvan a repetirse y aquellos que deben ser sancionados por haber dado contratos y haberse beneficiado de los contratos, por haber contratado con precios altos perjudicándole al país, respondan como tienen que responder. ¿Qué podría usted destacar de su espionaje a la experiencia del otro país? Bueno, mire, en Brasil... Espionaje en el buen sentido de la palabra. Mira, el tema de Brasil es sumamente complicado porque allá la información se maneja con mucha reserva. Además existen estos acuerdos de lenidad que impiden que la información sea revelada. Y en eso tiene razón el fiscal. Él no puede revelar porque se le cae toda la investigación. Claro. Pero en Brasil hay otro inconveniente, que el poder político brasileño, presidencia y el legislativo están en el ojo del huracán. De allí entonces que temporalmente decidimos los miembros de la delegación no viajar a Brasil, porque si vamos a Brasil, a una asamblea que está concentrada en la fiscalización al presidente, la fiscalización a varios asambleístas, no tiene mayor sentido. Pero seguimos trabajando y esperamos la próxima semana, por ejemplo, reunirnos con el director del Servicio de Rentas Internas para conocer hasta dónde han avanzado, no las investigaciones que hacen ellos, sino la información que van recopilando, especialmente con esas cuentas jugosas que se manejan en paraísos fiscales, en empresas fantasmas, y sobre todo habrá que esperar, y esto es muy importante, cuando salen al público aquellos videos que ya están en los procesos judiciales, que conozca el Ecuador también, que ha dicho, por ejemplo, el señor Bravo de Petroecuador, que sí pudo haberse beneficiado de la cooperación eficaz.
porque el que se encuentra dentro de varios procesos, inclusive uno sentenciado, pudo haberse acogido a la cooperación eficaz, dicho algo más de lo que se conoce, para que se le reduzca la pena. Perdonen por el término, especialmente los oyentes, pero yo quiero, antes de dar paso al señor abogado don Roberto Gómez, que fue el que planteó el otro caso. El otro caso refiere al enjuiciamiento político igualmente, que podría convertirse también en un esquema de demanda penal por las cosas que se va como a conocer en primera instancia respecto de la conducta o inconducta que encuentre la mayoría del Parlamento en el oficio del señor vicepresidente de la República ya en varias épocas. Es uno de los vicepresidentes más controvertidos para 3 épocas prácticamente. Y entonces eso también tiene que tener en cuenta la legislatura, porque urge ese juicio. Y el señor abogado Roberto Gómez fue el encargado de coordinar esta citación. Pero yo le pregunto, dándole la más cordial bienvenida al académico señor doctor Sebastián Mantilla, que nos acompaña desde hace algún momento, ¿no cree que están haciéndole en la oposición con esta citación al vicepresidente el juego a esta confusión generalizada de que el público no sabe, la ciudadanía, la más enterada inclusive, la más ilustrada, por decirlo mejor, no sabe qué realmente es y constituye el juicio político al uno y el juicio político al otro? Hay un entrevero que parece ejecutado de adrede. Entonces, la gente no sabe para qué es el juicio anunciado ayer por Roberto Gómez, que está en la ciudad de Guayaquil, y a quien le pido que tenga la gentileza de explicarle esto a la ciudadanía. Si ustedes tomaron en cuenta que estaba en trámite, o por lo menos en conocimiento público, el otro, del que estaban sacando jugosos, sustanciales expectativas y atenciones de parte de la gente, de parte de la ciudadanía. Los sectores oficialistas, naturalmente, a quienes le interesa darle fuerza al enjuiciamiento al Contralor, porque allí dice, y así remató su informe a la ciudadanía y al Congreso, la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, quien dijo: estamos cumpliendo con nuestra palabra, sin ver a quién, y vamos a ejecutar este juicio político para sacarle precisamente del escenario al otro. Seguramente esto es lo que vio la oposición, y en número de 59 voluntades construyeron esta otra dimensión fiscalizadora, pero al empate. Entonces, no sé cuál sea el resultado, le pregunto a Roberto Gómez, y luego la reacción de nuestro invitado, Sebastián Mantilla, académico de la Universidad Flaxo. Tenga la bondad, señor abogado. Ingeniero, buenos días, un gusto estar aquí. Mil perdones, ingeniero, tenga la bondad. Sí, bueno, realmente el juicio político al vicepresidente de la República es una tarea que la Asamblea tiene que hacer, porque primero es una exigencia de la ciudadanía y segundo estamos con el cumplimiento de todos los requisitos que manda la Constitución y manda la norma. La celeridad con que la Asamblea Nacional ha empezado el juicio político al Contralor es correcta, es importante, pero no se puede quedar solamente en la investigación parcial a algunos de los actores que tienen que responder por lo que sucedió en los últimos 10 años del correísmo. El Contralor sin duda es uno de ellos, pero el vicepresidente de la República también, porque todos los actos que son escándalos, porque son realmente actos de corrupción, falta de transparencia, que se han dado en el Ecuador, en alguna medida han estado relacionados directamente con los sectores estratégicos.
Y la Constitución nos permite iniciar el proceso de juicio político al vicepresidente de la República por cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otras cosas. Y hay procesos judiciales que tienen ya sentencia condenatoria con respecto a uno de esos actos. Y el expresidente Correa, con el decreto 15, cuando le delega el control, la supervisión, la coordinación y la evaluación al vicepresidente Glass, lo hace responsable políticamente. El Código de la Democracia manda que permite iniciar el juicio político aunque no hayan indicios de responsabilidad penal previa. Y también permite la censura e indica que si una vez censurado, que tiene como sanción la separación del cargo por la pérdida de confianza, se encuentran indicios de responsabilidad penal, pues se tiene que mandar a la función del Estado que le corresponde sancionar o investigar los indicios de responsabilidad penal y sancionar con prisión o multa o lo que crea correspondiente. Lo que nosotros como Asamblea Nacional en la función del Estado que hacemos para poderle decir con toda claridad a la ciudadanía es impedir que funcionarios incompetentes e incapaces permanezcan en sus funciones entorpeciendo el desarrollo. Se pierde la confianza, se inicia el juicio político, se lo determina, se vota en mayoría con 91 votos, que tenemos que buscar eso porque lo vamos a demostrar, y una vez teniendo eso, se cuida al Ecuador de que funcionarios en puestos importantes sigan con su incompetencia destruyendo el futuro de todos. Sí, la realidad es que sí. Perdone usted, ingeniero, señor asambleísta, ¿ustedes repararon en la simultaneidad y lo que puede costar eso en términos de seguimiento? El seguimiento ciudadano es muy significativo en cualquier acto o manifestación política. Ayúdeme a que también agregue algo más Sebastián Mantilla. Tenga la bondad. Gonzalo, doctor, gracias. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí, compartir la mesa con usted, con el doctor Luis Fernando Torres y el asambleísta Roberto Gómez en Guayaquil. Bueno, me parece interesante, me parece importante que desde el lado de la oposición se comience a trabajar. Y se comience a trabajar no solamente eventualmente en el tratamiento de ciertos proyectos de ley, nuevos proyectos de ley, reforma de proyectos de ley, sino incluso en el tema de la fiscalización, que es una de las funciones fundamentales que tiene la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, el hecho de que se esté planteando la idea de un juicio político al señor Glass, el señor vicepresidente Glass, me parece bueno que es acertado siempre y cuando, claro, existan las causales, existan los requisitos, existan, digamos, como los motivos para realizarlo. Pero no sé si hasta cierto punto le digo, Gonzalo, que... ¿Usted justifica la simultaneidad? Sería la pregunta. Yo creo que sí. Ya. Porque, por un lado, claro, no se comprende por qué del lado de la bancada oficialista se la están tomando con el contralor, con el ex contralor Polit. Cuando, si usted ve, Gonzalo, fue un candidato que fue incluso nominado por ellos mismos, participó y, digamos, fue un aliado de ellos en estos 10 años de gobierno. Y resulta que de buenas a primeras parecería que ha cometido unas ciertas irregularidades y viene el asunto de esta iniciativa fiscal. Así es el informe incluso. Sí, entonces llama mucho la atención que ahora estén, como le digo, incluso se haya dado este cambio. Si usted ve, hace apenas 2 meses fue, digamos, como ratificado en sus funciones del Contralor Polit. Y él, de alguna manera, a través de este quinto poder, donde usted ve que se hacen los procesos de selección de autoridades, digamos, de representantes de funciones de control, haya ganado el mayor puntaje. Entonces, prácticamente, digamos, ese asunto, como le digo, para mi forma de pensar fue un poco como amañado y hasta cierto punto usted ve que ganó. Lo que no se entiende es qué pasó ahí. Pero claro, me parece interesante que en el caso de la oposición tomen la iniciativa prácticamente, digamos, con el vicepresidente. Pero creo que la oposición debería ir también incluso más allá. Porque la pregunta que uno se dice, bueno, o sea, el tema de la corrupción presuntamente comienza y termina con el señor Glass, comienza y termina con el señor excontralor Polit. ¿Qué pasa con
con los ministros que estaban, por ejemplo, debajo de ellos? ¿Qué pasa con el exministro coordinador de los sectores estratégicos, el señor Poveda? ¿Qué pasa con los otros ministros de los sectores estratégicos? El actual, por ejemplo, asambleísta de Cuenca, que manejaba el Ministerio de Electricidad, los otros ministros que manejaban y estaban debajo, digamos, del señor Glass. E incluso iría un poco más allá, y eso hasta ahora no escucho del lado de la oposición. ¿Y qué pasa con el señor Rafael Correa? ¿Qué pasa con el señor Rafael Correa? Porque tan responsable como el señor vicepresidente es también el presidente de la República. Pero parecería que, y hay esos rumores, pero ¿no? parecería que, claro. Fuertes rumores de que es en binomio el pecado. Sí, pero parecería entonces que con el señor El Correa, potencial pecado. que tiene, claro, un liderazgo más fuerte, que tiene una capacidad también mucho más fuerte, no se lo quieren topar. Sí. Entonces, yo creo que en el caso de la oposición debería ahondarse mucho más y debería no solamente, digamos, focalizarse en el caso Glass, sino también ver en los posibles responsables que pudieron haber incidido o haber estado implicados en todos estos casos que menciona el asambleísta Gómez, como el caso de cohecho, enriquecimiento ilícito, una serie, digamos, de manejos que no estarían del todo correctos. Luis Fernando, y perdone la manera como le estoy tratando, aprovecho la amistad que tenemos de hace mucho tiempo. Se me fue. Señor asambleísta, ¿usted no cree de alguna manera que le están haciendo un flaco favor al insertar este periodo, qué digo, esta otra fiscalización, este otro acto de fiscalización en la persona del vicepresidente? ¿No le están haciendo un favor con la confusión que puede generar? No le pregunté eso a usted y quiero que tenga la bondad de darnos una primera opinión. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la pregunta, y en lugar del solemne asambleísta, tráteme por el nombre, somos buenos y viejos amigos. Conocidos, y me agrada verlo siempre en la lucha desde este medio de comunicación. Un saludo también al doctor Mantilla Sebastián, un buen amigo, un académico, que nos ha llevado el debate hacia otros temas para que no solamente nos quedemos, digamos, en la investigación al vicepresidente o al contralor, sino que podamos descender un poco más hacia otros personajes, inclusive algunos de los cuales, de lo que se conoce, que se encuentran fuera del país. ¿Fue o no prematura, digamos, la presentación de la petición de juicio político al vicepresidente? Entre sí y no, respondería yo. Estratégicamente, desde mi punto de vista, esa petición debió habérsela presentado después de unos 10 o 12 días. Sin embargo, como ya se hicieron anuncios, se la presentó ayer. Claro, esa petición no la redactamos los legisladores de la bancada del Cambio Positivo. Allí, por ejemplo, no están mis criterios ni mis opiniones, pero sí mi adhesión con la firma para que este proceso arranque, para que la investigación se realice, y el asambleísta Gómez es, por decisión de todos los que hemos firmado, un coordinador, el que va a llevar la bandera, digamos, en este proceso de fiscalización, que tiene que ir más allá de lo que dice la petición, porque se trata de un proceso político muy exigente, muy riguroso. La argumentación que está en esa petición, que no la he redactado, repito, es una argumentación interesante, pero que tendrá que ser debidamente complementada una vez que logre pasar la petición los 3 filtros en la Asamblea: Consejo Administrativo de la Legislatura, Comisión de Fiscalización y antes la Corte Constitucional. No será fácil, pero había que hacerlo, y en ese sentido mi expectativa es que pueda pasar esos filtros para que tengamos audiencia de juicio en cualquier momento y para que en ese caso el vicepresidente... ¿Cuál es el filtro más vulnerable según su punto de vista y experiencia parlamentaria? Bueno, el más fácil será el del Consejo. El que pueden impugnar, digamos, el trámite del juicio político al vicepresidente. ¿Qué es lo que más interesa a la población? Mire, créamelo. La Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Porque el Consejo Administrativo de la Legislatura tiene que limitarse a verificar la autenticidad de las firmas, el número de firmas, y que en la forma esté expuesta con claridad la acusación y adicionalmente estén claramente enunciadas las pruebas. Pero la Corte Constitucional
tiene que hacer algo más, tiene que analizar la argumentación, ver cómo aquello por lo que se le acusa al vicepresidente calza, digamos, dentro de las figuras previstas en la Constitución. Y ello supone una exigencia en materia de argumentación. No puede la Corte Constitucional analizar en el fondo si hubo o no, o si hay indicios o no de que se cometió la infracción. Es la argumentación. Claro, la argumentación que se plantea en esta petición, que repito, no la he preparado yo, es la de que el vicepresidente, por haber tenido una delegación política del presidente, también responde por los delitos cometidos por los subalternos, que como decía Roberto, algunos de ellos inclusive ya están sentenciados. Esa es básicamente la argumentación. ¿Por qué usted insiste en manifestar que no es de su autoría ni en mínima parte? ¿Usted tiene temores de que eso está mal confeccionado para que le dé, para que le dé una explicación adicional el señor coordinador de los 59 asambleístas? No, mire, yo creo que está bastante bien. Está escuchando. Pero yo hago esta advertencia porque ya algunos juristas, entre ellos el doctor Ramiro Aguilar, a quien respeto mucho y fue mi compañero, ha hecho algunas observaciones jurídicas. Y como yo soy no solo abogado, sino alguien que se ha dedicado al tema constitucional, tengo que tener especial cuidado en la argumentación, porque además tengo alumnos y exalumnos que me siguen, entonces yo respondo en temas de argumentos por lo que argumento. Pero está bien hecha, es clara, tendrá que pasar y yo espero que en la audiencia, cuando ésta se realice, se puedan ampliar los argumentos. Perdone que insista, pero ¿qué le pueden decir los alumnos a ese instrumento de convocatoria a juicio político? Bueno, allí la discusión, al vicepresidente de la República. Mire, las pruebas anunciadas son suficientes, porque en el petitorio se mencionan juicios concluidos, está bien. En la argumentación viene, digamos, la gran discusión y debate. ¿Por qué razón? Porque se le acusa al vicepresidente por la comisión de estos delitos señalados en la Constitución, por el hecho de que algunos de aquellos que manejaban los sectores estratégicos ya están sentenciados precisamente por esos delitos. Entonces, allí viene la conexión, cómo se da, cómo se presenta, que es un tema muy fino, muy delicado, es complejo inclusive desde el punto de vista jurídico, y claro, ese es un tema en el que yo espero desarrollar cuando haya la audiencia para fortalecer aquello que ya se ha presentado y que debería servir para dar los pasos iniciales en este proceso de juicio político. ¿Admite usted alguna vulnerabilidad de digamos, esta redacción o esta construcción parlamentaria, Roberto? Tenga la bondad desde la ciudad de Guayaquil. Roberto Gómez. ¿Cómo está? No hay vulnerabilidad jurídica, ofreciéndole un saludo a todos ustedes y a todos los que nos escuchan. No hay una vulnerabilidad. Se pide cohecho, enriquecimiento ilícito, se pide peculado, hay juicios y procesos sentenciados con sentencia condenatoria. Se pide la argumentación, está ahí, cumple con todos los requisitos, y yo creo que en el momento de ir a la Corte Constitucional, de todas formas, siempre será importante presentarnos ante ellos con los argumentos más potentes que podamos encontrar. Lo que hay, esto no es a prueba del correísmo, el tufo de correísmo de la Corte Constitucional que nos dejó desde el último proceso de las enmiendas, cuando le dieron la espalda al pueblo ecuatoriano. Creo que estamos en una etapa de dejarlo atrás. Así como esta Asamblea Nacional tiene autoridades nuevas, y es una nueva asamblea que felizmente no propusieron y no repitieron a la terrible administración que tuvieron en la última asamblea, esta asamblea nueva tiene esta nueva tarea de ponerse en la cima del respeto, de la representación, de la honorabilidad, de lo que significa ser un asambleísta y representar a los ecuatorianos en ese espacio. Nosotros hemos presentado, por eso no hemos puesto muchísimos de los escándalos que están en el medio y que en alguna medida intentan descalificar el proceso porque no hay cosas comprobadas, dicen. La realidad es que nosotros nos hemos enfocado en poner con absoluta claridad los procesos judiciales que están sentenciados y que demuestran el cohecho, la relación entre el presidente y su delegación con el vicepresidente Glass, y el tema de la confianza que tiene que ver con el juicio político e impedir que funcionarios que no tienen la confianza sigan entorpeciendo y debilitando los procesos dentro del Ecuador, entre ellos el señor Glass.
Sí. consideramos nosotros por lo que estamos haciendo. Y si Glass, en algún momento, como lo hizo la semana pasada, llega a la Asamblea, donde lo único que les faltó fue meter la tarima dentro del edificio, él acepta responsabilidad política por los cables del sector eléctrico, dice, responsabilidad política por la banda ancha, entre otras cosas. Yo le digo, así como él acepta la responsabilidad política por las cosas que considera él buenas, pues no le queda otra opción y no vamos a permitir que no lo acepte. Él también tiene la responsabilidad política por las cosas malas que han sucedido en el Ecuador, por los actos de corrupción, la responsabilidad política. Así lo hemos enunciado en el documento, un documento serio, sólido, y así lo vamos a demostrar con argumentos fortalecidos. Asambleísta, la colega suya del sector oficialista, gran interviniente, de buena potencia dentro de la bancada oficialista, la señora Buendía, mantiene un escepticismo crónico respecto a los filtros. Ella tiene, digamos, un escepticismo concentrado en alguno de los 3 filtros que les vaya a fallar a ustedes, y ella dice, veamos si se cumplen, si logran superar esos 3 filtros, el juicio político, si logra superar esos 3 filtros, reitera permanentemente. Ustedes no creen a qué apelarán, porque al adversario hay que conocerle y bueno, ¿a qué apelarán con síntomas de imponer, más que imponer, de clausurar el proceso, atribuyendo alguna falla que se les escape a ustedes, alguna vulnerabilidad, bien digo? Esos filtros no nos van a fallar a nosotros, los asambleístas de oposición, que proponemos y hacemos lo correcto. Yeah. Le van a fallar a los ecuatorianos si no permiten el juicio político. Como le han fallado ya previamente la Corte Constitucional, por ejemplo, o la Comisión de Fiscalización, cuando lo tuvo sentado al señor Capaya ahí, con un policía en la puerta de la comisión, con un policía afuera en el ascensor, con un policía en la entrada de la Asamblea. El señor Capaya llegó y dijo, yo no sé, aquí lo dejé, aquí lo puse, que mi abuelita se murió virgen. Lo agarraron y lo terminaron dejando ir. Y cuando ya lo quisieron coger, nos viene a decir de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República que el señor estaba de vacaciones en Europa. Eso no es serio. Al Ecuador le están fallando, le han fallado 10 años. Tenemos la oportunidad de desmarcarnos del correísmo, empezar una nueva etapa y hacer lo correcto, porque los argumentos jurídicos, los fundamentos morales, la exigencia de la ciudadanía está ahí. No es a nosotros que nos van a fallar. ¿Usted personalmente de qué le acusaría al señor vicepresidente Glass? Así frente a frente, como que le está viendo. El señor Glass no ha sido capaz de cuidar los mejores intereses de la ciudadanía, no se merece la confianza en la administración de los sectores estratégicos, incumplió con su tarea de transparentar, de aceptar responsabilidades, y no puede seguir siendo vicepresidente de la República si todos los actos de corrupción que están hoy en escándalos se van a seguir comprobando, como las sentencias condenatorias de cohecho, de enriquecimiento ilícito. Si tuviera un ápice de decencia, de responsabilidad para con el Ecuador, yo creo que una institucionalidad distinta ya habría renunciado hace rato el vicepresidente Glass. Como él no quiere renunciar, nosotros como Asamblea Nacional vamos a cumplir nuestra tarea fiscalizadora, lo vamos a llamar a un juicio político, vamos a interpelarlo como se debe y vamos a convencer al resto de los legisladores de que no se merece la confianza y debe haber la censura para la destitución. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con usted, señor Glass. Si es que lo tuviera al frente se lo diría de esa forma. Y en la interpelación del juicio político, si él quiere hablar de golpes blandos, si él quiere hablar de todo lo que se está inventando, pues que nos lo diga en el juicio político. Ahí vamos a tener la oportunidad de conversar en la interpelación, y es una cuestión de confianza para con el funcionario. La Asamblea le retira la confianza porque no ha sido capaz de cumplir con su mandato, y nosotros con la censura lo separamos del cargo. Vea lo que dice la señora Buendía.
Vamos a revisar que contenga toda la prueba, su enumeración y que estén todos los requisitos para poder proceder con nuestro dictamen. Esto parece muy convencional, Sebastián. Esto de decir, veamos que pasen los filtros, veamos que todo esté correcto, veamos que todo esté normal. ¿O ellos se guardan algo muy importante que usted alcanza a entender? ¿Qué puede ser? Bueno, Gonzalo, habría que ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahora Sebastián Mantilla. Que tenemos un nuevo gobierno y que el mismo presidente Lenín Moreno ha hablado de que nos vamos a la fiscalización y que aquí se fiscalizará a funcionarios, sea quien sea. Me parece bien que incluso el tema del enjuiciamiento político al vicepresidente Glass va a ser como una prueba de fuego a lo que está diciendo y lo que ha dicho Lenín Moreno. Es decir, si es que de alguna manera, por ejemplo, la intención de juicio político se queda, por ejemplo, en la Comisión de Administración de la Legislatura y no pasa, por ejemplo, ya a la instancia posterior, que es a la Corte Constitucional, yo diría que prácticamente es como que estaríamos exactamente lo mismo. Es decir, solamente son apariencias, discursos, mensajes que a la final no comienzan a concretar. Pero escuchen esto, un caballero, el señor doctor Pablo Guerrero, muchas gracias por comunicarse con nosotros y nuestra dirección electrónica. Pero nos hace notar algo muy significativo y le pido su ayuda, doctor Luis Fernando Torres. Dice Guerrero, atención, posible censura a Glass son por funciones como vicepresidente de Correa y no de Moreno. Ojo, la sanción no destituiría a Glass de su función actual. Híjoles. ¿Le repito? No, interesantísimo, interesantísimo la distinción que hace Pablo, pero al final al vicepresidente, claro que se lo enjuicia por haber ejercido el cargo como vicepresidente del expresidente Rafael Correa, y uno podría interpretar que si se llegara eventualmente a censurárselo, él sería destituido, ¿pero de qué? Del actual cargo. Entonces, no importa el hecho de que se lo enjuicie por haber desempeñado esas funciones en el gobierno anterior y que ahora siga desempeñando las mismas funciones, supone, en el hipotético caso que se llegara a censurarlo, a destituirlo del cargo que ahora tiene. Complicado, ¿no? Complicado, pero la consecuencia... A ver, algún constitucionalista como tal vez el doctor Ollarte que nos ayude, un constitucionalista, pero el escepticismo que trae, digamos, esta posición o esta observación de un ciudadano radio oyente de gran nivel y conocimiento jurídico constitucional, nos deja pensando de que la censura al vicepresidente Glass, o les dimos luces en este momento, pero mejor si es que están enterados para que no cometan errores. El coordinador ya se nos fue de la línea telefónica porque en realidad es un tema bastante complicado y una palabra más o un juicio de valor menos va a provocar una inexactitud y seguramente les puede poner una trampa a los mismos compañeros de el área opositora. Si alguno de ustedes quiere opinar sobre esto, señores constitucionalistas, estamos con el teléfono 523-290, 2523-290 a disposición de ustedes. Yo le leo lo que manifiesta Pablo Guerrero a la persona que está conversando con mi asistente. Bueno, Pablo Guerrero dice hace 3 minutos, a través de @democracia, posible censura a Glass. Son por funciones como vicepresidente de Correa y no de Moreno. Repito, posible censura a Glass. Son
por funciones cumplidas como vicepresidente de Correa, no de Moreno. La sanción no destituiría a Glass. Vaya, palabrita, ya lo dije bien. La sanción no llegaría a destituir a Glass de su función actual. Es el escepticismo que mantiene Pablo Guerrero. ¿Usted qué opina? El doctor Ollarte está para atendernos. Muchas gracias, doctor. Siga usted. Oiga, buenos días. Qué placer buenos días. Estar con usted y con los oyentes de la radio. Mire, sí, ciertamente la Constitución de 2008 tiene unas normas que son llamativas y que se diferencian de las constituciones pretéritas. La primera es que hasta el anterior régimen constitucional, todos los funcionarios podían ser enjuiciados políticamente durante el ejercicio del cargo y hasta un año después. Y en el caso del presidente y vicepresidente de la República, como se hizo la diferenciación en el articulado, ya no se hace esa mención de que el primer y segundo mandatarios también pueden ser enjuiciados políticamente hasta un año después. Pero en este caso, eso no importaría desde que el vicepresidente Glass lo que hace es continuar en funciones, es decir, no hay una interrupción en su mandato. Como existe en el Ecuador la reelección inmediata, y ahora, nos agrade o no, la indefinida, cuando un mandatario es reelecto, no quiere decir que ha concluido sus funciones y artificiosamente las inicia de nuevo desde el 24 de mayo, sino que simplemente el 24 de mayo se produce la continuación de las funciones. Razón por la cual uno sí puede enjuiciar al vicepresidente Glass por los hechos en los que haya incurrido él durante el ejercicio de sus funciones, que las ha venido continuando. Eso es así. Ahora, es cierto que hay otra norma que es llamativa en la Constitución de Montecristi, esta Constitución de la que se ha dicho que es garantista. Sí, me parece que es garantista de la impunidad, porque ocurre que con anterioridad, cuando usted censuraba al funcionario en un juicio político, no solo que lo destituía del cargo, sino que lo inhabilitaba para ejercer la función durante el resto del periodo y por lo menos por un año en los casos de funcionarios que estuviesen concluyendo el periodo o ya lo habían concluido. Eliminaron eso de vivos, ¿no? Sí. Así somos nosotros, ¿no? Porque son cosas que la gente normalmente no se percata cuando se aprueban las constituciones. A la gente usted le pone libra de suave y 40 de hueso y resulta que se fijan en eso. Entonces usted en la Constitución le ofrece derechos en infinidad y usted seguirá viendo cómo el oficialismo proclama que la Constitución ecuatoriana consagra muchos derechos. Sí, eso lo hemos hecho siempre. Tome usted la Constitución del 29, hartos derechos. Y el régimen de garantías, bueno, eso ya veremos. Lo escribimos en la Constitución ahora el régimen de garantías, la cosa es que nos sirve, no importa. Claro. Pero bueno, yo hago presente también que en el pasado usted sí tiene precedentes parlamentarios de destitución incluso de un funcionario que estaba ejerciendo un cargo distinto porque había cometido una falta en un cargo anterior, que fue el caso del entonces defensor del pueblo Víctor Álava Ormaza, que fue destituido por alguna actuación que se señaló como irregular cuando ejercía la Procuraduría General del Estado. Ahí quedó ese precedente y ni la derecha ni la izquierda dijo absolutamente nada, sino que fue censurado más, incluso hasta por unanimidad. Claro. Entonces, esto de venir ahora a tratar de hilar fino llama la atención. Yo entiendo también, me agrade o me desagrade, que en el juicio político del vicepresidente Glass, el oficialismo será tan laxo como en el juicio político que se está realizando al contralor renunciante. Entonces, supongo que ahí también se aplicarán con la misma facilidad y con la misma flexibilidad las normas, es decir, no serán tantas exigencias respecto de que usted tiene que probar en la acusación constitucional que los hechos imputados tienen que haber sido cometidos específicamente por usted y no por otros. Supongo que también se aplicarán las reglas con la misma flexibilidad, salvo que
desembosadamente en el Ecuador, digamos que las reglas son unas para unos casos y son distintas para otros, a pesar de que las normas son idénticas. Hay indicios clarísimos de que algo turbio ocurrió en la generalidad de las administraciones vicepresidenciales que competen a esta década, en donde el partido Alianza País ha tenido rol significativo y único, exclusivo. Entonces, no habría, por los términos de oportunidad, no habría lugar a sancionar y castigar un rosario de acusaciones de gran sustento, con niveles de pruebas al canto y juicios individualizados o demandas individualizadas que incluso siguen su trámite, doctor Luis Fernando Torres. Entonces, no habría ya lugar en este país para sancionar si es que exceden de la temporalidad, no dejada de adrede por un partido que sabía que en base a travesuras que van desde acusaciones de fraude, como usted sabe, con pruebas al canto igualmente, acusaciones que han habido fortísimas, dejaron esto en ya veremos. El ya veremos deja en indefensión, a la ciudadanía, a los dueños del dinero que ha sido sustraído a través de los altos precios de las obras que en cantidades impresionantes han sido contratadas en esta década, y que lo que estamos hablando en los actuales días apenas es una muestra pequeñísima en términos cuantitativos. Entonces ahí necesitamos, como dicen en Colombia, asambleístas berracos, pues, que le pongan orden a esta situación, pero obviamente apegados a ley. ¿Qué error más gravitante, más complicado el error de demandar o de convocar a juicio penal habiendo este tipo de vacíos no revisados? No sé qué le parezca a Luis Fernando y luego Sebastián Mantilla. Lo que ahora sufrimos los ecuatorianos por esta gestión vergonzosa del aparato estatal es el resultado de un sistema estatal de gobierno concentrado, de corte autoritario, que llevó a que se modifiquen inclusive los procesos de contratación. Antes, por ejemplo, la Contraloría General del Estado emitía un informe previo frente a las respectivas contrataciones, que por supuesto en muchos casos dilataba el proceso, inclusive se conocía que era objeto de alguna presión indebida, pero había un control previo. Ese control desapareció. Y luego, en la contratación pública se incorporaron nuevas modalidades, como aquellas que se aplicaron de manera muy regular y ordinaria en la repotenciación de la refinería Esmeraldas, que les permitía adjudicar contratos prácticamente a dedo, en montos que superaban los 50 millones de dólares. En tales circunstancias, con un aparato estatal autoritario y, por supuesto, estas flexibilidades a la hora de contratar, se cometieron lo que ahora estamos constatando por goteo, poco a poco. ¿Cómo lograr que esto en definitiva no vuelva a repetirse? Con un actor de testigo, que es el Capaya, el que ha venido mencionando todos los ilícitos que se cometieron en esa etapa de contratación pública. Sí, Capaya, claro que uno podría decir que también es calificado, respira lo que por la herida, lo que fuese, fuese, pero por lo menos da luces sobre el tema. Entonces, ¿qué se necesita? Porque también hay que ver de aquí en adelante que se reestructure el aparato estatal y de gobierno. Y me parece que el presidente Lenín Moreno está comenzando con pie derecho, porque está soltando, digamos, todas estas cadenas que le han atado al Estado, y entiendo que podríamos respirar de aquí en adelante un régimen mucho más abierto. Y cuando existe apertura... Abierto al esclarecimiento. Al esclarecimiento.
Hoy, por ejemplo, usted ya no tiene esa espada de Damocles que tenía antes. Una opinión de Gonzalo Rosero era motivo de réplicas, de contrarréplicas. Hoy usted no tiene como no tienen otros comunicadores. En esas circunstancias veo que comienza a construirse un espacio de mayores libertades y creo que de mayores controles. Y en esa medida, ojalá se pueda, en los próximos años, tener un sistema ya no autoritario, uno verdaderamente democrático, en el que impere la ley, se respete la Constitución y, por supuesto, una ciudadanía debidamente fortalecida, con periodistas y con medios de comunicación que dan alerta. Porque mire usted cuál ha sido la consecuencia de las críticas en estos últimos 10 años. Muchos periodistas procesados, medios sujetos también a responder. Esto tiene que cambiar para que no tengamos en lo futuro lo que hemos visto estos 10 años, sobre todo en materia de control de contrataciones y especialmente una reserva completa en procesos que han permitido que la corrupción se desborde. Yo me despido, tengo que retirarme porque a las 8 de la mañana tengo una reunión del Consejo Administrativo de la Legislatura. Muchísimas gracias, Gonzalo. No, gracias, también, gracias, doctor. Habría querido una argumentación adicional luego de escuchar a Francisco Huerta Montalvo en la ciudad de Guayaquil. Él, a nombre de la ciudadanía porteña, también tiene una opinión, como siempre, significativa e importante. Pero escuche, doctor Huerta, escuche lo que nuestro invitado asistente al estudio nos va a manifestar. Tenga la gentileza, Sebastián Mantilla, el académico invitado, tenga la bondad. ¿Qué le parece este giro que toma la discusión? Gonzalo, yo lo que creo es de que de alguna manera abrigo de que a la final estos procesos de fiscalización avancen. En realidad, como... No le convendría detener a la bancada mayoritaria, al doctor Serrano a la cabeza, detener, digamos, un proceso de enjuiciamiento político al vicepresidente de la República por estos inconvenientes no escritos o algo por el estilo? Perdone que le diga así. Sí, yo creo que ahorita el gobierno está comenzando. El gobierno del presidente Lenín Moreno está comenzando, está dando buenos pasos positivos en diversos ámbitos. Y creo que uno de los pasos positivos que debería ser en el caso de la lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad que ha habido en estos 10 años de gobierno. Y en el caso, por ejemplo, de que estos proyectos, digamos, de fiscalización, o estas iniciativas de fiscalización no avancen en el Congreso, como por ejemplo el caso de este enjuiciamiento al señor vicepresidente Glass, creo que eso no le beneficia políticamente al gobierno. Es decir, genera ya de alguna manera como una idea de que prácticamente parecería de que Lenín Moreno solamente quiere mantener las apariencias, pero en el fondo están los mismos y están haciendo lo mismo de antes. Doctor Huerta, le explica adicionalmente el doctor Ollarte, gran constitucionalista con residencia en la capital de la República, para que usted se sintonice con el tema que estamos aludiendo, y que partió de un escepticismo, más que escepticismo, de una realidad descrita por Pablo Guerrero, que decía: la posible censura a Glass son por funciones como vicepresidente de Correa y no del presidente Lenín Moreno. La sanción no destituirá a Glass, no destituirá a Glass de su función actual, es lo que se menciona. Con lo que va a decir adicionalmente el doctor Ollarte para explicarle al médico y político guayaquileño Pancho Huerta. Tenga la bondad, doctor Ollarte. Sí, yo creo que es excesivo decir que la censura no destituirá a Glass, cuando además, le insisto, esa es la única consecuencia que hoy día se señala respecto de un juicio político. Otra cosa es que del juicio político no resulte la votación, cosa que de la forma como se actúa al ejercer la potestad fiscalizadora en el Ecuador no resultaría raro, porque miren, lo que tenemos, lamentablemente en el Ecuador hemos hecho eso durante muchos años. Nosotros los juicios políticos creemos que son
solo políticos, eso lo dice incluso los asambleístas tanto del oficialismo como de la oposición muchas veces cuando les conviene, y eso da a entender que es una cuestión de votos. Es decir, si yo tengo los votos se les censura y si no los tengo pues no se les censura, y la cuestión no es así. Tanto es que en sistemas comparados usted tiene normas, Constitución chilena, que indican que los legisladores cuando votan en un juicio político actúan como jurado. Es decir, ahí no hay disciplina partidista, no existe nada de esto, o sea, tienen que ellos evaluar el mérito de la acusación, si los hechos están probados, si se ha incurrido en infracción que ocasiona la censura y por lo tanto la destitución. Entonces me parece excesivo decir que el juicio político a Glass no podría acarrear la destitución solo porque estaríamos hablando de que se le estaría enjuiciando por hechos ocurridos no en la administración que ha comenzado el 24 de mayo de este año, sino en el periodo anterior, sin considerar que en el caso de la reelección del funcionario existe continuidad de funciones. Es decir, no es que hay una interrupción, no es que yo soy reelecto y lo que culminé ya se ha terminado y ahora sí comienzo y va de nuevo. Esto no es pues la Copa Confederaciones en que desde las semifinales no se cuentan las amarillas. Esto no es así. El funcionario debe responder en todo el ejercicio del cargo. Lamentablemente le insisto que para el caso del presidente y vicepresidente... Además, Glass ha dicho aquello, ¿no? Ha dicho reiteradamente en los últimos días. A mí pueden fiscalizarme 40 años antes y 40 años después. Lo ha dicho literalmente. Lo que ocurre también con el vicepresidente Glass es que él aparenta ser valeroso cuando no existe ninguna valentía, pues porque yo también puedo decir esas cosas cuando estoy seguro de que no me va a pasar absolutamente nada. La persona que es valiente enfrenta los miedos, y los miedos se producen cuando usted tiene el temor de que por lo que usted está haciendo va a tener con justicia, y más aún con injusticia, alguna consecuencia. No es el caso del vicepresidente Glass, que acude a la Asamblea no a ser interpelado, no acude a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, donde le quieren hacer unas preguntas en un procedimiento documental, sino que él, graciosa y generosamente, como ha dicho la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que al parecer todavía no conoce cuál es el cargo que está ejerciendo, y graciosamente dice, bueno, yo comparezco, hablo 3 horas de lo que yo creo, y resulta que no recibo preguntas, y las pocas que se hacen primero por escrito, no hay cómo repreguntarle, nada en lo absoluto. Entonces, así cualquiera también puede ir a la fiscalía sabiendo que no le va a ocurrir absolutamente nada. Eso lo hace cualquiera, para eso no se requiere valor. Eso tiene otro nombre, bastante feo, ciertamente. Pero, doctor Huerta, el asunto es que se va a requerir, aparte de calificación inicial, la aprobación del Consejo Legislativo, luego de la Corte Constitucional y finalmente de la Comisión de Fiscalización. 3 apoyos que tiene en mente seguramente el aludido, enjuiciado o potencialmente enjuiciado dirigente político. Tenga la gentileza, o vicepresidente de la República más claramente. ¿Usted qué opina, doctor Huerta, de todo este proceso? ¿Quieren primero desde el lado oficialista dar paso a la interpelación en ausencia al señor Contralor? Entonces, rápidamente reacciona la oposición, suma 59 voluntades, que ya es un número bastante interesante, y busca naturalmente o paralelamente, simultáneamente, insertar este juicio político al señor vicepresidente, que sería también, de salir sancionado, un castigo para la administración Correa. Inevitablemente han sugerido mis invitados acá. Pancho Huerta en Cadena Democracia desde la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasó? ¿Esa señal? Mientras tanto, Sebastián, creo que nos demoramos un buen margen, pero estábamos yendo en un orden que ameritaba escuchar todas las opiniones. Parece que se interrumpió la señal. En todo caso, el momento en que el doctor Huerta esté en condiciones de participar, nos comunican desde la consola matriz.
Usted, Sebastián, ¿qué opinión final tendría? Gonzalo, yo lo que creo es de que ciertamente sí, el criterio que ha vertido el doctor Guerrero puede ser un tema a considerar, pero no es el momento, Gonzalo, no es el momento. Yo lo que creo que en un principio habría que ver si es que a la final... Twitter que... Sí, pero habría que ver en el momento, mire Gonzalo, hay etapas que hay que pasar para llegar a un juicio político. Y recién se ha presentado la iniciativa del juicio político con 59 firmas de la oposición. Hay que ver si es que de alguna manera en la Comisión de Administración de la Legislatura se acepta ese juicio político. Y luego, si es que se acepta ese juicio político, va a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dice, bueno, en razón de los argumentos presentados en este proceso para juicio político, amerita seguir adelante, sigan adelante Asamblea Nacional con el juicio. Y luego de eso vendrá ya el proceso ya mismo de fiscalización, donde habrá y tendrá que presentarse el señor Glass y los mismos también asambleístas de la oposición y el mismo asambleísta Gómez tendrá que presentar también los argumentos para de alguna manera sustentar su moción de destitución del vicepresidente Glass. Y para eso también después tendrá que venir el momento en el que, más allá un poco de los temas, digamos, partidarios, ya los mismos asambleístas, ya no solo de la oposición, sino del oficialismo, vean si es que existen los argumentos o amerita la posibilidad de que ellos también se sumen a esa votación para destituir. Pero en el caso de lo que acaba de afirmar el doctor Guerrero, o sea, estaríamos asumiendo de que ya incluso los mismos asambleístas del país le hubiesen ya destituido. Para eso, Gonzalo, hay mucho trecho que caminar. Y cuando se dé ya esa situación y ya se vaya a destituir y se le destituya, si se da el caso, habría que ver entonces en ese caso si es que a la final implica o no una separación del cargo en ese sentido. Yo creo que al presidente Lenín Moreno le conviene que desde la Asamblea Nacional se comience a fiscalización, independientemente de si que son de Alianza País o no. Y creo que ese baño de verdad necesita el país. Incluso ese baño de verdad le va a ayudar al mismo presidente Lenín Moreno para con mayor legitimidad poder avanzar en su presidencia de la República. Que si es que se comienzan a tapar estos casos de corrupción, si se quedan, por ejemplo, estas iniciativas de juicio político, creo que sí, o sea, va a ser básicamente como que inició Lenín Moreno unos pocos meses con una gran credibilidad y eso poco a poco va más bien digamos, a velar. Sería una reaparición del correísmo. Sería exactamente sería una decepción para buena parte de la ciudadanía. Exactamente. Así es que ganaste preguntarle al señor presidente, ¿no? Si tuviéramos cómo. Pero resulta una interrogante muy delicada para él. Él lo que quiere es actuar de conformidad con la norma constitucional. Ahí tiene la oportunidad de actuar con la norma constitucional. ¿Verdad, doctor Huerta? Definitivamente, Gonzalo. Efectivamente, yo quería contestar las interrogantes previas, pero se cortó la llamada. Tuve que restablecerla por mi cuenta y luego me llamaron ustedes. Aclaro eso para que no haya suspicacia. Ya. Porque el país está así, en extremo suspicaz. Y va a ser muy fácil que se crea que como en tiempos ya pasados, en relación con la crisis de la deuda y los impactos que tenía sobre la economía, se hablaba de ajuste con rostro humano. Así es. Ahora tengamos más de lo mismo con rostro humano. Y eso no puede ser. El país quiere cambios reales. Bueno, aquí decían lo que usted ya acabó de escuchar. Un Twitter de un ciudadano, hay tantos que yo conozco con el mismo nombre, pero no me atrevo a pensar de quién se trata, porque puedo equivocarme. Pero el caballero, Pablo Guerrero, mencionaba que la posible censura al vicepresidente Glass son por funciones como vicepresidente de Correa, no de Moreno. Y la sanción no destituiría a Glass de su función actual. Este era a esto arriba como un pensamiento válido desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Y jurídico. Pero para usted, ¿cómo le queda? Es muy especulativo. Ya. Supongamos que hacemos la división de la persona en función del periodo que le correspondió actuar.
y luego resulta que el corrupto del gobierno A no ha comenzado a ejercer como gobierno B, pero por ser corrupto, aunque la ley dijese que no tiene responsabilidades por lo que ha actuado en este gobierno y por eso no debería perder su cargo, debería irse por vergüenza nacional. ¿Te figura que tengamos electo, como alguna vez le advertí al país del riesgo, un vicepresidente acusado de corrupción y con pruebas de corrupción? Eso es inviable absolutamente, el resto es especulativo. Ahora, el país no lo toleraría. ¿Qué pasaría, doctor? Tendría que irse, tendría que el momento en que el país no tolere, ¿qué podría estar ocurriendo? Bueno, la reacción nacional sería inconmensurable en este momento, ni siquiera me atrevo a... Incalculable incluso, ¿verdad? Sí. Y no me pongo en tu puesto siquiera, no lo admito, no lo admito. A ese nivel de desvergüenza nacional no creo que hemos llegado. Entonces, ¿y usted tendría unas palabras para recomendarle, no asesorarle, él no necesita asesoría, pero recomendarle un comportamiento de lógica, pero total, de parte del señor presidente Moreno? Yo creo que la decisión está en manos de los interpelantes. Si ellos presentan pruebas suficientes, a sabiendas de que no se roba con escritura pública, pero que los indicios son suficientes como para proceder a penalizar el asunto, entonces tiene que impulsarse desde el gobierno la sanción correspondiente. Pero ¿quién es el gobierno? Eso es lo que todavía está dibujándose como posibilidad de entendimiento común y corriente en el país, puesto que ni siquiera una orden para quitar las fotos del pasado y poner personajes que nos recuerden nuestra identidad nacional se admite de buena gana y comienza a notarse la atención. Y no creo que es por amor a la figura en foto, sino al procedimiento en vivo. Y eso es lo que ya el país tampoco tolera más. Por eso, a pesar de que se ratificó en la votación un programa como el de Alianza País, con todas las implicaciones derivadas de las dudas sobre el fraude en esta elección, la figura de Moreno y su comportamiento inicial ha permitido, y eso tampoco era sencillo, retomar un poco de confianza pública en la gestión presidencial, que tenía su palabra devaluada. Ese momento se perdería automáticamente el rato que se es tibio frente a una maniobra en el Congreso para tratar de salvar la cara en relación a los actos de corrupción. Y recordemos además que no nos fijemos solo en esta corrupción que se está tratando de visualizar, sino en las otras en relación a otros asuntos como Caminosca y las negociaciones petroleras, etcétera, etcétera, que han merecido denuncias que en propia Radio Democracia hemos podido conocer los ecuatorianos. Además, el periodo de fiscalización en el que radica este potencial juicio político, que desembocaría en un juicio penal, porque son asuntos de contratación pública. Por supuesto. Refiere, doctor Huerta, doctor Ollarte, a una partecita de la etapa de gran contratación, digo de gran contratación no solamente porque refiere a 8, 9 o 10 años, sino por el tamaño de los contratos, las cuantías de lo negociado, en el buen sentido de la palabra esto de negociado, o en el mal sentido como aprecia la generalidad de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos. Entonces, allí no hay disculpas, doctor Ollarte, saludando a Francisco. Sí, mire, yo, como cualquier ciudadano, lo que aspira es que la oposición, en su acusación constitucional, determine con claridad cuáles son finalmente los hechos que imputa al segundo mandatario. Porque en la Constitución ecuatoriana, esto no ocurre en otras, se determinan solo 3 casos en virtud de los cuales tanto el jefe del Estado como el vicepresidente de la República pueden ser enjuiciados políticamente.
los casos de los delitos contra la seguridad del Estado, que ahora se denominan delitos contra la seguridad pública, los casos del cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y los delitos de lesa humanidad, no otros. Y también hay que tener cuidado con esto, porque la oposición debe representar bien, no solo a su electorado, sino a toda la ciudadanía. No se trata aquí de imputarle al vicepresidente de la República cosas que él no ha hecho, indicando que es su responsabilidad política. Eso implica desconocer no solo la Constitución, sino las normas, porque en el control previo que hace la Corte Constitucional a los enjuiciamientos políticos, debe determinar que el hecho que se está imputando al acusado sea efectivamente y corresponda a la tipificación que del hecho se está haciendo en la normatividad. Pero la tipificación consta en el decreto del presidente Correa nombrándole, claro. En el decreto lo único que se hace es delegarle al vicepresidente de la República, conforme dispone la Constitución, esas áreas, porque el vicepresidente de la República en el Ecuador no tiene, a partir de la Constitución del 98, facultades constitucionales propias, salvo la subrogación. Y se ha determinado en la Constitución que cuando el vicepresidente de la República no reemplace al presidente de la República, que será las funciones que le asigne el jefe del Estado, que si no le asigna ninguna, pues se quedará esperando. Lamentablemente es así la regla. Permítame que intervenga el doctor Huerta para ver si colisionan, digamos, las dos opiniones o no. Tenga la bondad, doctor Huerta. Nuevamente, no, algo pasa con esa línea, no la nuestra, desde luego, ¿o sí? Llamó al mismo canal, entonces algo pasa con esa línea en consola. Qué pena, qué pena. Vuelva a marcar si es tan amable. A ver, doctor Ollarte, mil disculpas. Si usted quería terminar, porque yo incluso le interrumpí para darle agilidad a la otra réplica o respuesta o punto de vista. Sí, doctor. Un minutito, doctor. Está ya el doctor Huerta. Le di el paso, doctor. No sé si nos oyó en la web. En este instante se conectó de nuevo, sí. Bueno, lo que manifiesta el doctor Ollarte va a tener la bondad de refrescarnos para yo no cometer ningún error. Tenga la bondad, doctor Ollarte, mil perdones por esta nueva molestia, para que quede literalmente su punto de vista. Sí, efectivamente. Yo espero que la oposición en la acusación constitucional determine claramente cuáles son los hechos que le imputa al vicepresidente de la República. Cierto es que hay un decreto en virtud del cual se le asignó al vicepresidente de la República las áreas estratégicas. Eso es así porque, insisto, en el Ecuador el vicepresidente de la República no tiene, además de la potestad de reemplazar en caso de falta temporal o definitiva del presidente de la República, no tiene otras funciones constitucionales, salvo que el presidente de la República se las asigne como ordena la Constitución. Entonces, en este caso, al vicepresidente de la República le asignaron las áreas estratégicas. Si el vicepresidente de la República incurrió en hechos que puedan ser legalmente considerados como peculado, enriquecimiento ilícito, concusión o cohecho, cabe el enjuiciamiento político. Y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es clarísima. Indica que el hecho que se le imputa al acusado debe corresponder a la tipificación legal. Si no corresponde a la tipificación legal, la Corte no va a calificar. No sería posible ni aceptable entonces que la oposición plantee mal la acusación constitucional y permita que la Corte, que además creo yo que tendrá muchas ganas de hacerlo, no le califique la acusación constitucional. Yo espero que se hagan las cosas con seriedad, porque la oposición también representa no solo a su electorado, sino que representa a la ciudadanía y tiene la obligación de fiscalizar, pero no fiscalizar al buen tuntún, pues, sino fiscalizar bien. No es entonces saludable que se diga en la acusación constitucional que el vicepresidente debe responder por actos de otros, que el señor Pareja Llanuselli, que el señor Alexei Mosquera. Esos son asuntos de responsabilidad de esas personas. Uno le tiene que imputar, como ocurrió en el caso de Ajico, derechamente al vicepresidente de la República. Usted le dice: usted ha hecho esto, y esto es
cohecho, y esto es concursión. No requiere el proceso penal previo, por supuesto que no, lo dice la Constitución, y además es lógico, porque esto es un proceso político, no es un proceso penal. No es que los legisladores se convierten, cuando usted le imputa peculado al funcionario, en un fiscal, no, le convierte en un fiscalizador. Entonces nosotros aspiramos de que la oposición haga también bien las cosas, porque no es posible. Nosotros estamos exigiendo transparencia, estamos exigiendo al vicepresidente que responda, que no haga lo que se hace en el Ecuador, de que el funcionario en lugar de responder se enoja, se ofende, sino que tiene que necesariamente responder, que no pase la broma y el mal chiste de la semana pasada de esa comparecencia, que no tiene ningún valor a la Comisión de Fiscalización, sino que se haga un juicio político, pero que se haga bien, pues la oposición también en esto tiene que poner de parte, porque si no, conociendo además cómo es el oficialismo, le va a dar todo el pie para que le rechacen la acusación liminarmente. Okay. Y eso tampoco conviene al gobierno, pues al gobierno le conviene la transparencia. Está claro su punto de vista, doctor Ollarte. De impoluto. Francisco Huerta desde Guayaquil. Sí, nuevamente. Pero no llame a la misma línea, pues, señor. Bueno, qué pena. Creo que el tiempo se terminó. Nos quedamos pendientes de esa respuesta para otro momento. 1000 perdones si en la web usted nos está escuchando, doctor Francisco Huerta Montalvo. Ahora vamos, señoras y señores, tras unos comerciales, vamos a hablar de este tema que interesa a muchísima gente, a muchísimas familias y especialmente, señoras y señores, a nuestros jubilados, a nuestros mayores. El fisco le adeuda 1.123 millones a la población jubilada. 1.123 millones. No le hagan por partes. Esto es lo que destaca en primera plana el diario El Comercio. La deuda del Estado con los jubilados del sector público por compensación por retiro se arrastra desde el año 2010. El Ministerio de Finanzas busca un crédito para cancelar una parte de esas obligaciones. Entonces, el gobierno lo que está es buscando financiamiento para el pago de esas jubilaciones. Pero tenemos más temas de carácter económico muy importantes que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con el ahorro público, que tiene que ver con la necesidad de que el Ecuador, que está viviendo una innegable y profunda crisis económica, logre el gobierno atender a las prioridades, establecer las prioridades de pago más significativas. Y un vuelco naturalmente al gasto tiene que darse. Hemos estado aceptando todo tipo de reclamos, justos reclamos. El problema es del señor ministro de Finanzas, de dónde se saca el dinero. Pero lo que vamos a insistir es con el doctor Medardo Mora Solórzano en la provincia de Manabí más adelante. Vamos a hablar del ahorro público y vamos a hablar también de la posibilidad de que estos 1.000 y pico de millones se logre rescatar de unas fracciones de petróleo que existe en un parque de pozos petroleros en Amazonía ecuatoriana. Señoras y señores, ya volvemos. Fin de espacio promocional y publicitario. El siguiente programa es de opinión. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.